En este capítulo de Blink hablamos de Open Banking. Y es que la posibilidad de ofrecer soluciones integradas cuando y donde se necesitan está revolucionando el papel del ecosistema financiero. En este podcast, nuestra compañera de BBVA Creative, Vanessa Pombo, charla con Carmela Gómez, responsable global de Open Banking de BBVA, acerca de la oportunidad que representan las finanzas embebidas y de los desafíos a los que se enfrenta su implantación. Mi nombre es Reyes Pariente. ¡Comenzamos! Blink, los podcasts de BBVA. Hola Carmela, bienvenida a Blink. Muchas gracias. A raíz de una colaboración que has tenido hace poco con un informe de IBM, nos decías que el Open Banking, es decir, sacar los servicios financieros fuera del entorno de los bancos para llevarlos a donde están los usuarios digitales consumiendo y haciendo sus transacciones, va a hacer que la banca cambie para siempre. Esta es una afirmación muy radical, ¿no? ¿A qué te referías con esto? Pues efectivamente, es una afirmación bastante radical, pero es que yo creo que el futuro que nos espera pues verdaderamente va a ser diferente, ¿no? Y esto ocurre por tres elementos que coinciden en el tiempo. Uno es todo lo que ha evolucionado la tecnología. Todos hemos oído hablar del cloud, de la inteligencia artificial, de data analytics, y todos estos elementos llevan a que el mundo pueda acercar a los consumidores de forma digital y eficiente muchos servicios que hasta ahora pues eran más complicados de hacer o que tradicionalmente a lo mejor teníamos que hacer físicamente en una oficina de un banco o a través quizá de unas bancas electrónicas que no permitían convertir esos servicios financieros en algo más invisible, ¿no? Lo que nos ha ocurrido a todos, pues por ejemplo con Uber, que nos ha acostumbrado a pagar los taxis de forma invisible y ahora a nadie se le ocurriría pagar un taxi de forma analógica, ¿no? Bueno, pues esto es el cambio que la tecnología está trayendo y está permitiendo, por lo tanto, que aparezca una competencia nueva, que en realidad no es que aparezca competencia nueva, en realidad lo que ocurre es que los clientes están demandando servicios en el lugar en el que hacen sus cosas y cada vez estamos más pegados a nuestros dispositivos digitales, por lo tanto es donde queremos hacer nuestra vida. Uniendo estas dos cosas, ¿qué pasa? Pues que los reguladores observan cómo se está desempeñando el mercado, qué es lo que está pasando y lo que fomentan son regulaciones que permiten que esta innovación ocurra. Y por lo tanto, con estos tres elementos, pues, ¿qué está pasando? Que está cambiando muchísimo no solo la forma de hacer servicios financieros, sino la forma de comprarse y de buscar casa o de analizar qué coche me compro o qué nuevo teléfono. Ya nadie va a un sitio para ver cómo son las cosas, sino que previamente investiga, analiza, y esto lo haces de una manera, si quieres, mucho más digital que antes, ¿no? Esto es lo que va a llevar a que todo esto cambie y cambie de manera radical. Es una tendencia imparable. Claro, todos estos detalles que nos comentabas son cómo la tecnología ha influido en el comportamiento de los consumidores, ¿no? Pues sí, la verdad es que hoy, como decíamos, todos hacemos la mayor parte de nuestra vida de forma digital y al hacerlo de forma digital, ¿qué nos pasa? Que dejamos una huella digital y esa huella digital permite trazar nuestras necesidades. Si somos capaces de utilizar esos datos de forma adecuada, seremos capaces de contextualizar, es decir, dónde y cuándo los clientes lo necesitan, ofrecer el servicio que necesitan. Esto, como decíamos, aplica a los servicios financieros. Hemos pasado de la oficina a la web, de la web al móvil y ahora queremos pasar a este mundo invisible, o en aquellos otros servicios que a lo mejor no son necesariamente financieros, pero que también queremos hacer de forma invisible. Y más adelante veremos algunos. ¿Qué intentan los reguladores aquí? Pues lo que intentan es que precisamente toda esa huella digital, todos esos datos que dejemos, no se usen de manera indiscriminada. No se usen en una forma en la que puedan dañar a los usuarios, sino que se usen con su consentimiento, sabiendo el dueño de los datos, es decir, el cliente, para qué se van a usar. Otro desafío que además se encuentra en los bancos es que hay una mayor competencia, ¿no? Se calcula que hay más o menos unos 300 bancos o bancos que son primordialmente digitales en todo el mundo y además no dejan de surgir nuevos competidores. Pues es verdad, y es un poco por eso, ¿no? Porque la regulación, viendo que hay posibilidad de innovar en los servicios financieros,
pues facilita la creación de neobancos y facilita la aparición de fintechs que pueden ofrecer servicios financieros a los clientes sin ser un banco, ¿no? O dicho de otra forma, apoyándose en la infraestructura y en los servicios que un banco les puede ofrecer. ¿Qué pasa con esto? Pues que se genera mucha competencia y aparecen pues, muchos jugadores que típicamente se centran en una necesidad muy concreta que ofrecen una experiencia de usuario muy sencilla. Todos tenemos referencias en la cabeza, ¿no? Pues si trabajas en un mundo más americano, un ejemplo como Nu en Brasil, o si trabajas en un mundo más europeo, un ejemplo como Revolut, que en tiempos récord han conseguido unas cuotas de mercado increíbles, que ya soñaríamos, ¿no? Cualquier banco más tradicional. ¿Y por qué lo consiguen? Pues precisamente porque se aceptan al usuario con una propuesta de valor muy sencilla y sobre todo que permite una cosa que es crítica desde mi punto de vista, y es un onboarding muy rápido y muy fácil de entender, y entonces permiten empezar a utilizar sus servicios inmediatamente. Una de las cosas que nos ha traído este cambio de comportamiento hacia lo digital es que ya cualquier proceso que sea offline o que nos obligue a esperar a que yo pueda empezar a usar algo nos resulta raro, nos resulta una situación en la que no nos sentimos cómodos, ¿no? Pero es verdad que estos retos de hacer un onboarding de un cliente de manera online y digital son complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que verificar, tú como entidad financiera estás obligado a identificar que el cliente es quien dice ser, es real, y esa identidad digital, ese onboarding de clientes y esa verificación, lo que nosotros llamamos Know Your Customer, ¿no? En jerga financiera, antes de poder ofrecerles servicios, pues es lo que garantiza que luego el sistema financiero sea sano y seguro. Con lo cual, el hacer eso de una manera correcta, pues es lo que va a permitir que esa innovación ocurra, ¿no? Que se dinamice la competencia, que aumente la eficiencia del sistema e incluso que se promueva la inclusión financiera, pero sin dañar la confianza que todos tenemos en el sistema, porque todos estamos seguros de que los bancos guardan nuestro dinero, nos protegen y hacen nuestros pagos de manera segura y eficiente, ¿no? Entonces esto es un punto muy importante. El Know Your Customer, el conoce a tu cliente, ¿no? Que Exacto. al final es la base de todo. ¿Y cuáles son los productos que más vemos que están creciendo últimamente en el mundo del Open Banking? ¿Y cómo va a avanzar BBVA en estos desarrollos? Pues mira, hay varios productos que nosotros consideramos estrella, ¿no? Por ejemplo, una tendencia que vemos que está cambiando es el pagar directamente desde tu cuenta bancaria, ¿no? Lo que llamamos Pay by Bank. Es decir, sin necesidad de facilitar un número de tarjeta, tú tienes un link que donde dirías quiero pagar con mi tarjeta, dices quiero pagar con mi cuenta del banco y ahí haces un pago finalista que sale de tu propia cuenta, ¿no? Y la posibilidad de pedir financiación, pues cuando estás comprando tu coche, tu móvil, tu PlayStation, los muebles de tu casa o el viaje de tus sueños, ¿no? En ese momento poder decir, oye, no solo lo encargo, sino que además tengo la posibilidad de financiarlo. Y luego hay un tercero que está muy ligado con lo que hablábamos antes, que son los servicios de identidad, ¿no? Al final van a permitir construir otros servicios. Por ejemplo, imaginemos una compañía de luz, una compañía de teléfono, que lo que puede es no solo validar que el cliente que está contratando es quien dice ser, sino además validar que la cuenta corriente en la que quiere pues domiciliar sus servicios o hacer sus pagos es suya y no va a tener ningún problema a la hora de cobrar. Esto, pues para cualquier empresa, da igual que sea de servicios en streaming de películas o que sea una compañía de luz, agua o teléfono, lo que le va a facilitar es un ahorro operativo de corrección de errores que ahorra muchísimas horas de trabajo, ¿no? Y que hace que se puedan dedicar pues, a pensar nuevos productos igual más eficientes para nosotros. Bueno, nos has hablado mucho de regulación, ¿no? Las cosas cambian muy rápidamente, tanto en Open Banking como también en la regulación, ¿no? ¿Cuáles son esos países que tú consideras que están más avanzados en este sentido y hacia dónde crees que se dirige la normativa? Europa siempre ha sido pionero en regulación. Nos gusta mucho regularlo todo y estar muy seguros, ¿no? Y dentro de Europa, claramente Reino Unido. Pero a día de hoy hay muchísimos países en los 5 continentes que están o creando o evolucionando la regulación para promover la innovación a través de Open Banking. En Asia, por ejemplo, hay regulaciones que van incluso más allá del Open Banking, incluso hacia el Open Data.
Y bueno, pues en Brasil, por ejemplo, la regulación también va en torno a Open Data, más allá del Open Banking, incorporando sectores pues de una manera progresiva. En Colombia también la regulación que se está gestando, que está todavía, bueno, ya han salido las primeras versiones, pero va también hacia el Open Data y hacia la inclusión financiera, ¿no? Y tenemos pendiente, pues en países como México o Perú, que han salido las primeras regulaciones, pero falta la concreción de cómo eso hay que ponerlo en marcha. Eso sí, en la mayor parte de los países de Latinoamérica lo que sí vemos es que para los reguladores es muy importante, o uno de los objetivos que tienen con lo que regulan es la inclusión financiera. Para quienes no estemos tan familiarizados con el concepto de Open Data, ¿nos podrías explicar un poquito a qué se refiere? Pues mira, Open Data significa incluir, además de a las entidades financieras, a otros sectores que custodian datos de clientes, ¿no? Al final nosotros custodiamos los datos financieros de los pagos, las cuentas, la financiación que tiene un cliente, pero un e-commerce sabe los datos de qué compras ha realizado ese cliente, con qué medio de pago las ha pagado, si ha intentado financiarlas. Una compañía de servicios pues sabe qué servicios ha utilizado y con qué frecuencia y cómo los ha pagado, o si ha tenido impagos o no a lo largo de su tiempo, ¿no? Entonces, todos estos datos pueden ser intercambiados y deberían de poder ser intercambiados de forma estándar para permitir, uno, que sean interoperables, es decir, que un banco pueda apoyarse, por ejemplo, en que un cliente ha pagado siempre muy bien todos sus servicios para saber que es un buen cliente, o viceversa, ¿no? Y también para permitir la portabilidad de los mismos, ¿no? Porque esto puede facilitar de una manera muy clara que los clientes puedan moverse, igual que lo hacemos con nuestras compañías de teléfonos, ¿no? De una a otra, de una manera eficiente, de una manera segura y además respetando la privacidad del usuario, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que es así un poco fuerte quizá, pero yo creo que así no se nos olvida, ¿no? Algo que, por ejemplo, a todos nos generaría muchísima preocupación, que nuestro historial médico se comparta, ¿no? Porque así seguro que es algo súper privado. Sin embargo, también podemos imaginar una situación en la que eso nos puede beneficiar mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos un hospital que custodia nuestro historial médico y queremos una segunda opinión. ¿Cuánto nos facilitaría que con nuestro consentimiento ese hospital ceda todas aquellas pruebas, todo aquel historial que ya nos haya hecho a otro médico, a otro facultativo, para que nos pueda dar esa segunda opinión e incluso quede incorporada a nuestro historial, ¿no? Pues algo así podría hacerse a través de Open Data, ¿no? Claro, aquí también surge la duda de que todavía, quizá, no sé, dímelo tú, quizá hay un trabajo de concienciación de las personas, ¿no? Todavía los usuarios digitales tienen mucho desconocimiento sobre qué significa realmente dar consentimiento al uso de sus datos. Y creo que algo que va a revolucionar mucho esto es lo que se conoce como identidad digital autogestionada. Es decir, parece que los ciudadanos vamos a poder tener una especie de billetera digital de los datos en las que reunamos todos nuestros datos, tanto los personales como los profesionales, hablabas de los sanitarios, y controlemos tanto a quiénes se los damos, cuándo se los retiramos el derecho a utilizarlos. Un ejemplo, por ejemplo, es la Unión Europea, que está trabajando en Dalion, que además es un proyecto en el que también participa BBVA. ¿Cuál es la contribución del Open Banking en esta cuestión? Pues mira, como tú bien decías, la identidad digital autogestionada al final es como tener tu billetera, donde en lugar de guardar billetes, lo que guardas son billetes de datos académicos, de datos médicos, de datos profesionales, de cualquier tipo, ¿no? ¿Qué te permite esa billetera? Que tú sacas el billete que necesitas cuando lo necesitas y para dárselo a quien lo necesitas. Eso es al final el control que tú tienes sobre tus datos y los permisos de a quién quieres dárselos, ¿no? Entonces, al final lo que facilita es que cada uno controle sus datos y quién accede a ellos, ¿no? De una manera con una experiencia de usuario, digamos, muy ágil y muy sencilla. ¿Y esto cómo lo haces? Esto cómo, vale, pero al final, ¿cómo yo soy usuario de mis datos y cómo lo gestiono? Pues a través de una aplicación en el móvil, ¿no? Que es el wallet de identidad. Entonces, igual que tienes tu wallet hoy en tu móvil con tus distintas tarjetas, tienes tu wallet de identidad con tus distintos datos y puedes dar acceso a empresas o organizaciones que te interesa que las consulten. Y esto te puede permitir algo
pues tan increíble a día de hoy que manejamos muchísimos passwords como autenticarte en cualquier web o app acabando con la pesadilla de recordar contraseñas, por ejemplo, ¿no? Y luego, además de que el usuario puede decidir con quién los comparte de forma rápida y sencilla, también le podría permitir, por ejemplo, contratar cualquier servicio sin tener que rellenar formularios. Por ejemplo, alquilar un coche, contratar un seguro, pedir un préstamo, dar de alta un servicio de agua, de luz, ¿no? O sea, toda esta identidad te permite hacer todo este tipo de cosas. Y comentaba sobre Dalion, ¿no? Que es el proyecto a nivel europeo para compartir estos datos. Al final, ¿Dalion qué hace? Dalion valida estos datos. ¿Cómo los valida? Pues la primera vez que tú presentas tus datos reales a uno de los participantes en Dalion, ese participante los valida y los certifica. Y Dalion guarda esa certificación de que estos datos son reales. Y a partir de ahí, cualquiera que se asocie al sistema puede contrastarlos. Compartir datos, al final, es la esencia de Open Banking, ¿no? Y de Open Data para ofrecer servicios personalizados, como veíamos antes. Entonces, imaginemos, por ejemplo, un cliente que quiere comprar y financiar su coche. Pues Dalion le permite validar el carnet de conducir al concesionario, a la aseguradora, permite que a través de un botón puedas pagar los impuestos al ayuntamiento, que también incluiría ahí un acceso vía Open Banking a los pagos, ¿no? Utilizando APIs. Permite que el cliente comparta sus datos financieros para obtener un mejor préstamo con el que pagar su vehículo, ¿no? O más ajustado a sus necesidades. Entonces aquí nos aparece un concepto que para mí es crítico para entender el futuro, ¿no? Para contestar a esa primera pregunta que me hacías de cómo de radical va a ser esto. Y ese concepto es el ecosistema. Nosotros, juntos y de forma coordinada, podemos proveer al usuario de muchísimo más valor que por separado. Y evitamos que muchos de nosotros tengamos que recopilar información una y otra vez, guardarla, actualizarla, sino que simplemente con acceder a un proyecto de este tipo, toda esa información queda disponible para todos y le da valor al ecosistema y le da valor al usuario. Pues queda claro que era una afirmación radical, pero vamos, con bases sólidas, para decirlo así. Algunos bancos son reacios todavía, ¿no?, a introducirse en el mundo de las finanzas embebidas, del Open Banking, porque creen que van a perder la relación con el cliente. ¿Qué les dirías? Pues lo primero que les diría es que las finanzas embebidas permiten posibilidades de negocio ilimitadas. O sea, permiten imaginar situaciones en las cuales el cliente está haciendo cosas que hace todos los días y que pueden tener un elemento financiero que facilite el finalizar esas cosas. Porque al final, cuando el usuario se relaciona con una empresa, todo acaba en un movimiento de dinero para conseguir ese servicio. Y ese movimiento de dinero puede ser un pago, o puede ser que un banco te financia y le paga a la empresa por ti y luego tú vas pagando ese servicio poco a poco, ¿no? Pero al final todo acaba en un movimiento de dinero. Entonces, la importancia que tenemos los bancos para ofrecer esos puntos de contacto financieros en este ecosistema es lo que ayuda a que estas finanzas embebidas pues planteen muchísimas posibilidades, ¿no? Y además esto tiene ventajas, como decíamos, para todo el ecosistema. Tiene ventajas para el banco, porque el banco puede acceder a grupos de clientes con necesidades muy parecidas, con lo cual puede diseñar mejores servicios. Tiene ventajas para quien está ofreciendo el servicio no financiero que al final acaba en un pago, en una financiación, porque al final lo que le ofrece es un servicio más flexible, con más posibilidades de contratarlo, que lo puede hacer de maneras más diferentes. Y por último, tiene beneficios para los clientes finales, porque tienen, por un lado, un producto financiero que se ajusta mejor a sus necesidades. Y por otro lado, tienen más opciones para poder pagarlo o financiarlo. Entonces, todo esto, que son varios conceptos unidos, a lo mejor lo podemos explicar en un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, un banco que quiere ofrecer préstamos a sus clientes. Imaginemos un portal en el cual estos clientes, estos negocios, compran material de oficina inmobiliario. La empresa, al tratar con el e-commerce o con la plataforma que vende este material de oficina, puede identificar necesidades que muchas oficinas tienen. Por ejemplo, si van a comprar mobiliario u ordenadores, tendrán seguramente más necesidades de financiación que si van a comprar bolígrafos y lápices, ¿no? Entonces, pueden hacer préstamos que se adecúen a lo que dura un ordenador o lo que dura un material de oficina estándar, etcétera, ¿no? Y pueden ofrecer esas posibilidades a grupos de clientes que tienen necesidades
muy parecidas. Entonces, en definitiva, este ecosistema al final te permite de alguna manera pasar de una relación 1 a 1 a pasar a una relación de ecosistema donde hay necesidades comunes y por lo tanto la propuesta de valor que le vas a hacer, el producto final, está muy ajustado a las necesidades. Es muy fácilmente accesible porque lo tienes en el lugar en el que tú vas a acceder a ese producto y por tanto el valor de la relación completa se maximiza para el cliente final. Todos salen ganando. Pues Carmela Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Blink. Un placer. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!